Hola amigos, hoy hablaremos de un tema interesante, al menos para mí, en la calle. Año 1925, nuestro querido escritor Bulgakov escribió una obra llamada Corazón de Perro. Si recuerdan de qué trata esta obra, entonces, ahí tomaron el cadáver de un borracho, le trasplantaron órganos de ese borracho a un perro callejero llamado Sharik, le trasplantaron la hipófisis y los testículos, y poco a poco el perro empezó a convertirse en humano. Y parecería que sí. ¿Y qué tiene que ver la historia del profesor Preobrazhensky y sus experimentos con mi canal? El asunto es que este doctor tenía un prototipo, un científico real que realizaba experimentos de trasplante de órganos de humanos a animales y de animales a humanos. Y hoy les contaré brevemente por qué se realizaban estos experimentos y cómo están relacionados con el nivel de testosterona en los humanos. Y en general, hoy nos sumergiremos en la historia de la testosterona. ¿Por qué disfrutamos los humanos poner a prueba nuestro cuerpo y hasta dónde hemos llegado haciéndolo? Para ser hombres, para recuperar los años de juventud perdidos. ¿Listos? Empezamos. Hoy en día, cada uno de ustedes sabe que la testosterona es la hormona masculina que se encuentra en nuestros testículos. Y parece que hasta un niño lo sabe. No lo van a creer, pero antes ni siquiera sospechábamos que la naturaleza masculina estuviera de alguna manera relacionada con nuestros testículos. Y solo después de muchos años de experimentos y pruebas, la gente se dio cuenta de que los testículos no están en el escroto por casualidad. Y no es por nada. Las personas que los pierden cambian psicológica y físicamente. Y hoy vamos a comprobarlo juntos. Vamos a sumergirnos en el pasado. Los primeros experimentos sobre el cambio del fondo hormonal no se relacionan con la testosterona, sino con la castración. La castración, para quienes no lo sepan, es la extirpación de los testículos. Y lo interesante es que en el pasado se tenía una actitud muy específica hacia esto y mediante la castración se trataba la epilepsia y la gota. Imaginen que tienen un ataque y les cortan los testículos. Les duele la rodilla o los nudillos y como tratamiento les cortan los testículos. Y lo interesante es que en caso de masturbación o locura, también podían hacerlo con buenas intenciones. Castración. Las causas más comunes de la castración, en realidad, como saben, eran eunucos de los harenes. Y lo interesante es que los documentos más antiguos que se han encontrado sobre eunucos estatales en China datan aproximadamente del año 1300 antes de Cristo, o hace, y el sistema de estos eunucos fueron castrados para que se concentraran en el servicio público, no se distrajeran con mujeres ni montaran caballos, dedicándose solo a los asuntos del Estado. Y lo interesante es que el último eunuco murió, imagínense, en 1996. Se llamaba Sun Yatin y en ese momento tenía 94 años. Esta manipulación solía ser bastante sangrienta antes, la hacían de manera muy torpe, y hasta el 25% de las personas que se sometían a la castración morían por infección o hemorragia. Y lo curioso es que los genitales cortados a menudo se guardaban en un cofre especial, en una cajita. Esto, por cierto, se ve claramente en la película El último emperador. Si alguno de ustedes vio esa película, creo que lo recordarán. Lo interesante es que una de las personas más ricas en la historia de la humanidad fue un eunuco. Se trata de Liu Qin, quien es considerado tan rico que acumuló, atención, 449.000 kilogramos de oro y 9 millones de kilogramos de plata, pero al final las intrigas criminales lo llevaron a un tribunal y a la ejecución. También es interesante que los eunucos existían y registros sobre esto los encontramos a menudo ya en el antiguo Egipto. Desde la época de la legendaria reina Semiriada, que es alrededor del año 800 antes de nuestra era, los eunucos aparecieron en Asiria. Y este sistema se desarrolló y continuó en el mundo islámico en el Medio Oriente y el norte de África durante siglos. Los esclavos eran deportados desde los países del África subsahariana hacia las ciudades y cortes islámicas. Y muchos de los esclavos que sobrevivían a la agotadora travesía por el desierto luego eran castrados para servir como guardias, administradores o soldados. Y a algunos de ellos los castraban porque trabajaban en burdeles.
Esto les permitía no causar embarazos a quienes utilizaban ese servicio. Hay muchas historias diferentes sobre cómo castraban ejércitos enteros y por cierto, eso también lo pueden ver en la serie de televisión Juego de Tronos. A veces esto servía como castigo por infidelidad y a veces era una forma de privar a alguien de la posibilidad de tener descendencia cuando era derrocado del trono. Y creo que han escuchado más de una vez que incluso en el mundo moderno a veces le cortan los genitales a alguien por alguna acción poco honorable, algo que a menudo vemos incluso en algunas de nuestras regiones. A veces la castración tenía solo un propósito práctico. Como saben, un joven de unos 14 o 15 años cuando llega a la pubertad y pasa por la adolescencia, su voz cambia. Antes, cuando a las mujeres no se les permitía ser maestras del coro en la iglesia, castraban a los muchachos con voz muy aguda y para que pudieran, incluso cuando ya fueran adultos, seguir cantando y no perder su voz. Uno de los castrados más famosos de este tipo, y por cierto, también hay una película sobre él, es Carlo Farinelli y Dominica Anibaldi. Lo interesante es que hay un estudio retrospectivo donde compararon la esperanza de vida de las personas que fueron castradas con la de sus contemporáneos. Y lo interesante es que, según este estudio de 1500, la esperanza de vida no cambió. Según los datos de este estudio, la esperanza de vida promedio de las personas después de la castración era de 64.4 años, mientras que la de aquellos que no fueron castrados era de 65.5 años. Como pueden ver, la castración y el antienvejecimiento se asocian varias veces con la testosterona y su nivel adecuado. La terapia de reemplazo hormonal no va a prolongar tu vida, pero tal vez puedas mejorar su calidad. Por eso, si alguien te dice que con la terapia de reemplazo hormonal vas a vivir más tiempo, yo dudaría mucho de la competencia de ese especialista. Ahora hablemos de los charlatanes. Donde hay interés de la gente, siempre, como abejas a la miel, llegan montones de charlatanes y la testosterona no es la excepción. Y los primeros charlatanes fueron Gallo Plinio II. Él recomendaba consumir testículos de animales. Fue el primero en decir que había que tomar los testículos de toro, secarlos, usarlos como alimento y entonces todo te iría bien. Y por cierto, había muchísimos charlatanes como él. Lo interesante es que es un hecho importante. La testosterona la producen los testículos, pero casi no se almacena ahí, a diferencia de las hormonas tiroideas en la tiroides. Y uno de los elixires más conocidos fue un medicamento que se hizo popular en 1920 y, por cierto, a veces todavía se encuentra en los mercados hoy en día. Se llama Acasa, que entre otros componentes también contiene testículos secos y una pequeña cantidad de lo que se considera testosterona. Como imaginarán, esto solo se determinó hasta 1970, una etapa muy importante en la vida, en general la terapia de reemplazo hormonal. Y ahora, poco a poco, nos estamos acercando al corazón de perro de Bulgakov y entenderán de qué se trata. El punto de inflexión fue la investigación de Charles Brown Sequard, quien era un científico muy famoso con una reputación impecable. Era muy respetado en el mundo y miembro de varias academias científicas, y él publicó los resultados de su famoso autoanálisis. Me permitiré leerlo. Él se inyectaba diariamente 1 mililitro de una mezcla de una parte de sangre venosa del testículo, una parte de semen y una parte de jugo extraído de los testículos de un perro o un conejillo de Indias. Tras 20 días notó sorprendentes cambios en sí mismo. Lo estoy citando. Ocurrieron cambios radicales. En mí recuperé al menos toda la fuerza que tenía hace muchos años. Logré realizar experimentos durante varias horas. Después de la cena, logré escribir un artículo sobre un tema muy complicado. Mis extremidades, comprobadas con el dinamómetro, aumentaron su fuerza de 6 a 7 kilogramos. El chorro de orina y la fuerza de la defecación se incrementaron. Y por supuesto, cuando salió este estudio, atrajo muchísima atención. Y de inmediato la gente se interesó y nosotros también queremos eso. Y donde hay atención e interés de la gente,
Siempre surge la demanda y aparece la oferta, incluso de varios charlatanes y estafadores. El trasplante. En general, la historia del trasplante fue iniciada por Frank Lidston en Chicago. Él fue uno de los primeros en realizar un trasplante de testículos humanos de donantes después de experimentar con animales. Y por cierto, los experimentos modernos también son bastante interesantes. En la Unión Soviética, los experimentos con el trasplante de testículos humanos continuaron al menos hasta 1980. En Viena, Augensteinach, quien vivió en 1861, realizó una vasoligadura para rejuvenecer a 34 personas, sus seguidores. Y uno de sus seguidores, por cierto, que también comenzó experimentos en esta dirección, fue Serge Voronov. Y él recurrió a la xenotrasplante. Esto es precisamente el trasplante entre animales y humanos. Eso es exactamente lo que ves en el cuento Corazón de Perro. Fue Serge Voronov quien se convirtió en el prototipo del personaje del libro de Mikhail Bulgakov, Corazón de Perro, es decir, el profesor Preobrashensky. En 1884, a los 18 años, Sergei se fue de Vorónezh a estudiar medicina en París, en la Sorbona, donde se interesó por la endocrinología y el trasplante. Él enseñó a su cirujano y eugenista Alexis Carrel y desde 1889 trabajó bajo la dirección del fisiólogo Charles Brown Sequard. ¿Recuerdan ese nombre y lo que inventó? Propuso la hipótesis sobre el efecto positivo de extractos de glándulas sexuales en el organismo. Luego trabajó como médico en Egipto hasta 1910. En el Cairo, él observó a los eunucos. Notó que no tenían barba, tenían un cráneo pequeño, eran corpulentos, tenían un rango de voz alto y eran diferentes de una persona que tiene las gónadas en buen estado. Y esto llevó a Voronov a pensar que la ausencia de las glándulas sexuales tiene un efecto destructivo en el funcionamiento de los órganos endocrinos y en el estado general del organismo. Síntomas similares se vieron en hombres sanos mayores, lo que indicaba un deterioro gradual de los órganos de secreción interna y provocaba envejecimiento. Serge Voronov intentó influir en la secreción interna trasplantando órganos donados. Hablemos de sus experimentos exitosos. Voronov comenzó sus investigaciones experimentales destinadas a resolver esta cuestión en 1913 en la estación fisiológica del Collège de France. Él perfeccionaba la técnica de trasplante y estudiaba la reacción del cuerpo ante un órgano extraño. Antes de trasplantar las glándulas sexuales, realizaba experimentos con órganos menos complejos, como la glándula tiroides. En ese año, al menos según los registros, curó a un adolescente de 14 años. El adolescente tuvo problemas de tiroides por el sarampión y su mamá fue la donante para el trasplante de tiroides. Y después del trasplante de la glándula tiroides, con el tiempo el ánimo del chico mejoró, se volvió más activo y sus procesos vitales comenzaron a recuperarse. Este método de trasplante de órganos de personas sanas a enfermas lo consideró un elixir de la juventud, y sus experimentos no se detuvieron ahí. Durante la Primera Guerra Mundial, Voronov trasplantaba tejido óseo a heridos, usando en lo posible el propio tejido del paciente. Se adhería más rápido, subtítulos por Dima Torsok. Y por supuesto, estos experimentos atrajeron una enorme atención de la gente. Y el 12 de junio de 2020 en París, Serge Voronov realizó el primer trasplante de glándula seminal de un mono a un humano. Fue la primera vez que trasplantó con éxito testículos de un primate a una persona. Como resultado, según las descripciones, la persona ganó más fuerza. Energía. Todas estas investigaciones se publicaron e ilustraron con fotos del paciente antes y después. Si buscas en internet, verás fotos donde el antes y el después muestran una diferencia notable. Voronov realizó entre 2020 y 2024 alrededor de 50 trasplantes de glándulas sexuales de mono a pacientes de entre 40 y 59 años, a aquellos que se sentían cansados y sentían que la vejez había llegado. La mayoría de los operados experimentaron mejoras en su estado físico y psicológico. El efecto de la operación duraba desde varias semanas hasta 2 años. Cito,
Aquí, por ejemplo, un funcionario inglés de 74 años que acudió a Voronov en 1920, un anciano encorvado, corpulento, con rasgos faciales flácidos, mirada apagada, camina con dificultad apoyándose en un bastón. La memoria está muy debilitada, la mente funciona de manera perezosa y lenta. Después de la operación realizada en febrero de 1921, el inglés perdió la mitad de su corpulencia, adelgazó, estaba alegre, con una mirada clara y el cuerpo erguido. En 1924, Voronov realizó una serie de viajes por Argelia y Marruecos. Y él enseñaba trasplantes a los veterinarios para que pudieran mejorar la raza del ganado. Como resultado de las operaciones realizadas en ese entonces, se observó un crecimiento intensificado del pelaje en ellos. Según informa la prensa, en 1905, así como también, por cierto, nuestra publicación soviética Izvestia, el científico realizó operaciones de rejuvenecimiento en el propio Clemens y Lloyd George. En el país de los soviets hubo también muchos informes abiertamente fantásticos. En 1926, la revista Ogonyok informó que el científico planeaba observar en laboratorio a un mono embarazado de un bebé humano. La información causó un enorme revuelo, pero en el siguiente artículo, ¿puede un mono dar a luz a un humano?, se informó que el experimento tuvo éxito. Pero el científico no planea continuar, pues es físicamente imposible. Sin embargo, en los trabajos del propio Voronov no hay menciones de tales experimentos. El problema del cruce entre humanos y simios antropoides fue abordado por otro científico, el zoólogo Ivanov, quien colaboraba con el Instituto Pasteur en París. Ese mismo año, en 1926, viajó a África para experimentar con la inseminación artificial de hembras de chimpancé con semen humano. Pero no tuvo éxito y continuó su trabajo en el criadero soviético de monos en Suyumi. Por cierto, yo vivía frente a ese criadero. De ese criadero de vez en cuando se escapaban babuinos que eran bastante agresivos y uno de ellos casi me muerde. Es verdad, ¿no? Los experimentos de Serge Voronov impulsaron la investigación sobre rejuvenecimiento en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por ejemplo, Koltsov, director del Instituto de Biología Experimental, trabajó en ello. El biólogo Savodovsky, su alumno, realizó varias operaciones de rejuvenecimiento en animales en el laboratorio del Zoológico de Moscú. Savodovsky estudiaba la actividad de las glándulas de secreción interna, mientras que un cirujano llamado Samkov pregunta sobre el trasplante de glándulas y su impacto en el organismo. No hubo seguidores directos de Voronov en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero su fama y método dejaron huella en la cultura popular. Bulgakov y otros utilizaron la idea del rejuvenecimiento de Voronov. El género de ciencia ficción, que floreció en 1920, la explotó ampliamente. Así, en la novela de Alexander Belyayev, El hombre que perdió su rostro, el doctor Sorokin de San Francisco transforma la apariencia humana mediante la terapia hormonal. El personaje de la novela de Belyayev, El hombre anfibio, por ejemplo, o el doctor Salvatore, se dedica al trasplante de órganos. La historia de un científico que crea un suero de rejuvenecimiento con sangre de primate aparece también en El hombre a cuatro patas de Arthur Conan Doyle. Con el tiempo, la popularidad, por supuesto, comenzó a decaer y en los años 30 empezaron a aparecer cada vez más artículos críticos en los periódicos y luego la teoría del rejuvenecimiento fue completamente refutada. Pero aún así, sus investigaciones experimentales dieron un impulso al desarrollo de la trasplantología y la endocrinología, y la idea de Voronov sigue viva en las páginas de la ciencia ficción. La gente siempre ha estado interesada en los trasplantes de órganos y, por supuesto, el interés en los trasplantes de testículos disminuyó. Entonces, cuando en 1931 Butenandt aisló de la orina el esteroide androgénico androsterona, para lo cual, por cierto, necesitó hasta 15 toneladas de orina. Por cierto, esa orina era de jóvenes policías de Berlín. Luego, esa orina fue procesada por Schering para obtener apenas 15 miligramos del primer andrógeno. En 1935, Ernst Leiker y su grupo en Ámsterdam extrajeron y aislaron 10 miligramos de testosterona de 100 kilogramos de testículos de toro, que encontraron más activa que la androsterona y la llamaron testosterona. Fue entonces cuando por primera vez en el mundo se escuchó la palabra testosterona.
Ese mismo año, Butenandt y Hanesch en Gettelinge, así como Ruchichko en Basilea, publicaron la síntesis química de la testosterona. Esto permitió iniciar investigaciones farmacológicas clínicas modernas y el uso de la testosterona en la fisiología reproductiva masculina. La síntesis de testosterona estuvo disponible clínicamente primero como gránulos y después como ésteres inyectables, como el propionato de testosterona. Con una corona muy marcada, la situación durante la división no estaba clara. En 1936, Positivist ganó con la testosterona, que fue usada como prótesis, y continuó la investigación sobre su eficacia oral. Sin embargo, debido a su estructura, resultó ser muy tóxico para el hígado, lo que en general le dio a la testosterona una mala reputación entre los médicos, ya que también se sospechaba de esta toxicidad en la testosterona inyectable. A finales de los años 70, al espectro de preparados de testosterona utilizados en la práctica clínica, se añadió el eficaz undecanoato de testosterona oral que se absorbe desde el intestino a través de la linfa. En las décadas de 1950 y 1960, la industria farmacéutica comenzó a interesarse más en nuevos andrógenos que en la propia testosterona. Enfocó sus investigaciones de andrógenos en modificar químicamente las moléculas de esteroides. Para desenredar los diferentes efectos de la testosterona y producir esteroides predominantemente eritropoyéticos o anabólicos, resultó imposible obtener andrógenos con solo un efecto del espectro de actividad de la testosterona. En el mejor de los casos, se podía resaltar uno de estos efectos, pero los demás efectos permanecían. En 1956, en los libros de texto modernos sobre andrógenos, ya se habían descrito 256 esteroides androgénicos y para 1976 su número había aumentado a más de 1000. No se pudo encontrar un esteroide con un efecto puramente anabólico en los músculos o huesos para tratar la caquexia, la osteoporosis o el bajo crecimiento, ni con un efecto puramente eritropoyético para tratar la anemia sin androgenización. Por eso, cuando los fisicoculturistas usan testosterona, quieran o no, su sangre se vuelve más espesa y, por ejemplo, se observa alopecia androgénica. La opinión general era que el objetivo principal de la terapia es reemplazar los niveles de testosterona lo más cerca posible de los niveles fisiológicos. A mediados de 1990, los parches transdérmicos de testosterona aplicados en la piel del escroto se convirtieron en el primer medicamento transdérmico de testosterona en uso clínico. Fueron inventados por Birger Place de Alza en Palo Alto, una compañía especializada en nuevas formas de administración de medicamentos conocidos. El medicamento con la concentración más alta de testosterona también fue probado para su aplicación en el escroto, pero debido a la alta capacidad de absorción de la piel escrotal, solo se necesitó el 20% del gel requerido para la aplicación no escrotal. ¿Qué hace que esta forma de aplicación sea económica y posiblemente más deseable desde el punto de vista ecológico? No estoy sugiriendo aplicar androgel en el escroto. En 2004 salió al mercado el primer medicamento de undecanoato de testosterona para administración intramuscular, que pronto se hizo muy popular como un verdadero medicamento de depósito de testosterona. Este es el llamado Nevido, que tanto les gusta a los urólogos modernos. El undecanoato de testosterona se utilizó inicialmente en cápsulas para administración oral. Pocos médicos lo saben, pero investigadores chinos transformaron este medicamento depot de testosterona en un fármaco inyectable. Se utiliza aceite de semilla de té como vehículo y después aceite de ricino como vehículo. Todos los mitos sobre la testosterona y los problemas actuales que tienen los médicos con la testosterona están relacionados con el descubrimiento por el que Huggins recibió el premio Nobel en 1941. Huggins dijo que el cáncer de próstata se activa con inyecciones de testosterona. De hecho, existen formas hormonodependientes de neoplasias malignas, entre las que se incluyen el cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres. Y por eso, cuando supimos que, en efecto, si una persona ya tiene cáncer de próstata, si se elimina la testosterona del organismo, el cáncer detiene su crecimiento, pero si la persona no tiene cáncer, la testosterona no provoca cáncer de próstata.
Pero desafortunadamente, esta relación en personas que ya tienen cáncer de próstata ha llevado a que muchos médicos, incluso hoy en día, teman la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con cáncer, en pacientes con antecedentes oncológicos desfavorables y crean que la testosterona realmente conduce al desarrollo de cáncer. Eso no es así. Si hablamos de niveles fisiológicos, la terapia de reemplazo hormonal es absolutamente segura y hoy en día la usamos incluso en pacientes, ya que no existe un tratamiento radical para el tumor dependiente de hormonas del cáncer de próstata. ¿Para qué fue necesaria la conferencia de hoy? Estuvo llena de una gran cantidad de hechos divertidos, graciosos, probablemente algunos tontos, que hoy en día cada uno de ustedes ya conoce. Y antes, por este trasplante, la gente viajaba al otro lado del mundo. Pagaba muchísimo dinero, hacía fila, siempre les ha gustado manipularnos, siempre han intentado ganar dinero con nosotros. Y hoy en día hay que ser muy escéptico con todo lo que escuchan, porque créanme, dentro de 20, 40, 50, tal vez 100 años, absolutamente todo lo que hoy algunos científicos cuentan con mucha seriedad resultará ser la misma farsa. Y existirán formas absolutamente más adecuadas, mejores y seguras de prolongar la vida de una persona y devolverle la calidad de vida. Por eso, gracias por escuchar hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y tal vez útil. Hasta pronto.